Bueno, ok, compañeros, entonces ya estamos en este análisis, ya tenemos las herramientas o las bases para empezar a hacer el análisis de los modelos que estamos trabajando, que básicamente son modelos de eigenvalores, pero como ustedes ya saben, eso es muy relevante. Y entonces este análisis que vamos a hacer es el análisis asintótico. En un comienzo del curso vimos un análisis asintótico cuando la dimensión se va a infinito, pero considerando todos los eigenvalores digamos que en una misma canasta, ¿no? Ahí todos el promedio, ¿no? La distribución de ellos. Y ahora queremos hacer como dicen, un zoom in para ver lo que ocurre de manera más local. Es la manera en que yo lo explico. Entonces, para poder, pienso yo que la mejor manera de entender lo que va a pasar es primero adentrarnos a ver la teoría que va a surgir. Entonces, ahorita les voy a platicar una introducción de unos modelos que son los modelos que a nosotros nos van a surgir. Entonces, miren, estos modelos empiezan pensando en lo que se llaman los procesos de puntos. La palabra proceso a veces la pensamos como algo que evoluciona en el tiempo, pero aquí más bien es un sistema de puntos. ¿Qué ocurre? Que nosotros vemos a los eigenvalores como puntos en la recta real, en los modelos que hemos visto, ¿no? Puntos en la recta real, y ese modelo de puntos, pues cómo se puede estudiar. Entonces, lo primero es ver que estamos estudiando un proceso de puntos y un proceso de puntos en un espacio, que en nuestro caso son los reales, pero puede ser el plano complejo, la circunferencia, cualquier espacio. Es, es un objeto aleatorio, ¿sí? Que la pueden pensar como una medida, y entonces esta medida, evaluada en un subconjunto del espacio, les da el número de puntos que caen dentro de ese conjunto, ¿no? Entonces, es como una medida del conteo. Hay puntos ahí en el espacio, hay puntos en el espacio gamma, y me dan un subconjunto del espacio, no gamma, lambda mayúscula, me dan un subespacio un subconjunto del espacio lambda, y X de ese conjunto me cuenta el número de puntos, ¿no? Entonces, solo me preocupo por el número de puntos. Entonces, eso va a ser aleatorio, y, y entonces esta variable aleatoria está evaluada en los naturales, ¿no? Y depende del subconjunto que ustedes estén dando. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando consideramos a los eigenvalores, los pensamos, cuando hacen una realización de los eigenvalores, pues son puntos ahí en la recta real. Ahí están ya fijos, ¿no? Dan un subconjunto y cuentan cuántos eigenvalores se encuentran en ese subconjunto. Entonces, eso es aleatorio, ¿verdad? Porque depende de la realización de los eigenvalores. Entonces, eso es lo que estamos estudiando aquí. Entonces, en general, de manera muy genérica, se dice que un proceso de puntos tiene funciones de intensidad, también se llaman funciones de correlación. Son una colección de funciones, ρ de k, que en un origen va del producto cartesiano de este espacio gamma, k veces, a R, y lo único que hace es ayudarnos a calcular estas esperanzas. Fíjense cómo estas esperanzas están un poquito elaboradas, porque primero que nada tengo que considerar subconjuntos de mi espacio. Estos subconjuntos son ajenos, y construimos esta multiplicación de estas variables x de y. Entonces, estamos teniendo aquí diferentes variables que están evaluadas en los naturales, y hacemos esta multiplicación. Entonces, al final del día,
esta multiplicación pues es una variable en los naturales, ¿no? Estamos multiplicando ahí naturales. Y pues aquí obviamente no necesariamente estas variables, aunque estos son disjuntos, estas no son independientes. Eso va a ocurrir con un proceso muy particular que es el de Poisson, pero en general pues no. Entonces, la manera en que se caracteriza este proceso X es mediante conocer las esperanzas de estas multiplicaciones y teniendo estas funciones de correlación o estas intensidades, estas funciones de intensidad. Fíjense cómo aquí estamos integrando esta función de K variables y sobre esta, aquí pueden verlo como la integral sobre el rectángulo que da estos conjuntos disjuntos. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto es con respecto a una medida mu, que en general en nuestro caso va a ser la medida del Lebesgue y el conjunto gamma, el lambda va a ser los reales. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una definición muy genérica que a veces se usa, nosotros lo vamos a usar, aunque el primer ejemplo que se tiene de esto es el proceso de Poisson, y es donde estas terminan siendo independientes y se conoce explícitamente estas funciones RHO, aunque la verdad para estudiar los procesos de Poisson no es necesario, digamos, escribir o conocer estas funciones RHO. Digamos que no conviene, se puede hacer, pero no conviene. ¿Ok? Entonces, ese es un proceso de puntos con funciones de intensidad. Y vamos a ver una clase particular de procesos de puntos. Los procesos de puntos que nosotros vamos... bueno, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo ya con miras en lo que nosotros tenemos. Fíjense, consideren un vector aleatorio de n entradas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, los eigenvalores. Entonces, obviamente es un vector que es un objeto aleatorio, sus valores están en Rn, ¿verdad? Entonces, podemos pensarlos como n puntos en R. En R. Y una peculiaridad que consideramos en este ejemplo es que las variables son intercambiables. Esto es lo que nos platicaba Miguel Alonso. En el caso de nuestros eigenvalores, la distribución es tal que no importa realmente si nosotros intercambiamos aquí estas entradas del vector, la densidad termina siendo la misma, ¿verdad? Porque hay un determinante, una multiplicación de diferencias y estas exponenciales donde no importa el orden realmente. Entonces, ¿qué significa que son intercambiables? Que cualquier permutación de estas variables va a tener la misma densidad de distribución, la misma probabilidad de distribución. Entonces, sea Hn la distribución de este vector que es intercambiable, por ejemplo, el nuestro de los eigenvalores, y definen x de d como, fíjense lo que estamos haciendo, estamos sumando sobre todas las variables de nuestro vector, estamos sumando estas deltas de Dirac evaluadas en D. Entonces, lo único que hace estas deltas de Dirac es valer 1 si el xy se encuentra en D y 0 si no. Entonces, fíjense cómo estamos cambiando el punto de vista y el vector de n entradas lo usamos para construir un proceso que nos cuenta el número de puntos o de esos números que están aquí adentro, número de variables que se encuentran dentro de un conjunto. Entonces, esto va a ser un proceso de puntos. Va a ser un proceso que cuenta el número de puntos y es aleatorio. Y de hecho, aquí uno demuestra, usando el hecho de que las variables son intercambiables, uno puede darse cuenta que efectivamente este es un proceso de puntos y que sus funciones de correlación, estas ρ de k, que en este caso, como a lo más hay n variables, pues a lo más hay n de estas funciones de ρ. Entonces va desde ρ1 hasta ρn, y estas funciones ρ, estas funciones de correlación o intensidades,
se pueden expresar usando la distribución original, pero fíjense cómo aquí estamos integrando, como queremos que esto sea una función de k variables, estamos integrando con respecto a las n-k restantes. Entonces, integramos esta función y tenemos que hacer estos factoriales, estas permutaciones, por alguna razón. Entonces, ¿a quién le gustaría explicar esto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Para encontrar las densidades. Ahorita lo checan. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que en nuestro caso de los valores propios, tenemos estas condiciones y entonces al final estamos viendo esos valores propios como un conjunto de puntos. Y, o sea, como que ya no nos importa si están ordenados o no, solo son puntos en R. Entonces, pues conocemos sus funciones de correlación dadas por esta expresión. Me acuerdo, Alejandro, que cuando tú hacías un cálculo, como que salían estas cosas, pero al revés. Sí. Entonces, algo ahí se cancela. Entonces, ahorita vemos. Entonces, fíjense cómo este ejemplo es genérico, pero particular en el sentido de que va con vectores aleatorios que son intercambiables, como es nuestro caso. Entonces, ahora, como yo les decía un momento, realmente nos tenemos que ir más específicos y estudiar algo que se llaman los procesos determinantales. Esto, ¿sí? Los procesos determinantales son procesos de puntos, donde las funciones estas de correlación, ¿ok? Que en principio pueden tener una cantidad numerable, ¿verdad? O sea, ρ1, ρ2, ρ3, hasta ρ. Estos procesos determinantales son tales que sus funciones son procesos de puntos donde sus funciones de correlación se escriben mediante un determinante, por eso la palabra determinantal. Y entonces estos determinantes se construyen con una matriz y esta matriz se construye con un kernel. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes tienen aquí k variables, tienen un kernel, entonces forman una matriz de tamaño k por k, usando el kernel, usando los argumentos, y el determinante termina siendo la densidad, la intensidad del proceso, las funciones de correlación. Entonces, esta K se le llama el núcleo, el kernel del proceso determinantal. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, o sea, nuestro primer ejemplo de proceso determinantal es justamente estos eigenvalores que nosotros tenemos en un vector y que su función de correlación está dada o se puede construir a partir de la densidad. Entonces, queremos que alguien nos explique por qué efectivamente ahorita lo que tenemos en nuestras manos es un proceso determinantal donde no pasa de n puntos, ¿verdad? No pasa, son desde 1 hasta n puntos. Pero, ¿por qué al final se va a satisfacer esta definición? Ya ustedes obviamente se lo patean, nosotros hemos llegado a esto, solo que hay que terminar de decir que efectivamente estas funciones de correlación siempre son estos determinantes. Ya, bueno, esto ya a ustedes les parece familiar, porque hicimos los cálculos, ¿no? Solo hay pequeños detallitos ahí como para terminar de entender. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Bueno, miren, les voy yo a pasar una referencia. No hay muchos libros de proceso determinantal, hasta donde yo sé, solamente hay dos. Solamente hay dos, creo. Uno es muy reciente y se los voy a mandar. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de procesos determinantales, ahorita los que tengo aquí, pero ahorita voy a proyectar las notas estas, que se las voy a ver. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Este kernel entonces van eso
De lo del núcleo reproductor, eso sí. Sí, aquí es donde, según lo que yo he estudiado, muchos de estos kernels, o yo no sé si todos, a lo mejor hasta, no sé si esté demostrado, los kernels de estos procesos son kernels reproductores. Se debe satisfacer algo en esa teoría. Ah, bueno. Que sean positivas definidas Sí, es que todo eso sí. o algo con los determinantes. Sí, es que yo me acuerdo que así lo sondeé y dije, no, me late que sí. Aunque no sé si eso se ha ocupado. A lo mejor ustedes que lo han visto pueden empezar a ver algo. Entonces, les voy a dar varios ejemplos, ¿sale? Les voy a dar varios ejemplos. Déjenme proyectar aquí las notitas que tengo aquí. El ROSU-K es la densidad de los vectores aleatorios. ¿Cómo? El ROSU-K. El ROSU-K tiene que ver, como ahorita lo comentamos, con la densidad del vector, en este caso. Aunque, aunque no es realmente la densidad. O sea, tú construyes estas rows usando la densidad. Usando la densidad. Pero no es que las rows sean directamente la densidad. Como la probabilidad. Estas rows, es que estas rows son, si uno se va a la definición original, pues estas rows lo que hacen es ayudarnos a calcular estas esperanzas. Estas esperanzas nos ayudan a calcular, por ejemplo, si yo siempre pongo k igual a 1 y solamente pues muevo conjuntos en mi espacio, estoy calculando la esperanza, el valor esperado del número de puntos que voy a encontrar en cierto conjunto. Pero eso es un caso muy particular, ¿no? K igual a 1. K igual a 2, pues ¿qué pasa con la multiplicación con dos conjuntos ajenos? O 3 o así. Entonces, hoy por hoy creo que yo no entiendo bien esta definición, pero es la que se usa. Creo que hay algo alternativo, pero según yo está más complicado. Pero esta definición es la que ha dado sus frutos. Entonces, entender estas funciones de correlación, yo creo que debe haber gente que lo entiende de manera intuitiva, aunque no sé bien cómo. O sea, que la pregunta es, ¿cómo entender esta ROM? Ahorita solo tengo esta definición. Pero bueno, ustedes irán entendiendo bien con lo que vayan viendo. Fíjense. Bueno, entonces, ¿qué? A las notas, ¿verdad? Me voy. Entonces, estas son las notas, compañeros. Estas son las notas que según yo, es el segundo libro que existe, reciente. Son 4 autores. Uno de ellos, Yuval Pérez, un probabilista muy reconocido. Y entonces este libro se llama, es un librito así flaquito, se llama Procesos Determinantales y Ceros de Funciones Analíticas, porque esto de las funciones, de los procesos determinantales, se ven de manera muy interesante en las funciones analíticas. Cuando nosotros tenemos nuestras matrices aleatorias y la dimensión se va a infinito, el polinomio característico no piensa que converge a una función analítica. Entonces, los ceros, que son los eigenvalores, forman estos procesos determinantales. Ahorita yo ya les estoy comentando que en nuestro caso, cuando la dimensión todavía no se va infinita, tenemos un proceso determinante. Entonces, este libro se los voy a mandar para que lo gen. Tiene varios capítulos. Tiene una introducción, algo de funciones analíticas, unos resultados de funciones de intensidad, la teoría de procesos determinantales, donde hay ejemplos. Me voy a ir a los ejemplos ahorita para ver de qué trata esto, ¿va? Me voy a los ejemplos. Entonces eso está, creo, como en la 60. Ajá. A ver, entonces, claro, aquí es parte de la teoría, cómo generar procesos determinantales. Ahí es donde se puede encontrar, por ejemplo, eso de si tiene las características
de que el núcleo sea núcleo reproductor. ¿Vale? Pero vámonos a los ejemplos para que vean de qué trata esto. Existencia. ¿Es un libro o son apuntes? Es un libro, sí. Sí, esta versión no es la publicada, pero es muy, muy parecida. No. Ah, caray. Se me hace que ya me pasé. También hay cosas Ah, sí, ejemplos. Sí, perdón. que no son núcleos, que tienen otros nombres. Depende de la teoría, tienen otros nombres, pero con ellos Ajá. se manda a un espacio que sí es núcleo. Ah, ok, O sea, ok. también eso pasa mucho, que Que no es núcleo, no es pero se. núcleo en un espacio de funciones o a lo mejor un espacio que ni siquiera es de funciones, ¿no? Un LP, o un L2. Y se manda a un espacio de Hilbert ya de Ajá. funciones y Ok. ahí sí es núcleo. Ah, ok, ok, O sea, a ok. veces pasa eso mucho. Ok, ok. Pues sí, sí, pues y estudias y usas la teoría para estudiar ese fenómeno. Sí, que haya, o sea, que el mapeo que une sea lo mejor, ¿no? Isomorfismo, isométrico. No siempre se tiene, pero algo hay Ajá. ciertas cosas que puedes llevar y luego las regresas. Ok. Ok, nada, pues a lo mejor, te digo, a lo mejor de aquí pueden salir. Bueno, aquí definitivamente hay núcleos reproductores, aunque no me atrevo a decir que todos Sí, 100%, son, sí, 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 sí. pero puede ocurrir lo que dices. Bueno, entonces miren, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, lo voy a comentar rápidamente, es algo que se llama caminatas aleatorias que no se intersectan. Entonces, todos se acuerdan de que es una caminata aleatoria, ¿no? Que sube y baja. Entonces, imagínense que tienen varias caminatas aleatorias, tienen N caminatas aleatorias, ¿ok? Entonces, ahí todas empiezan en cero y avanzan en el tiempo. Entonces, ustedes pueden estudiar la probabilidad de que en un momento ahí intermedio del tiempo estén en ciertas posiciones las caminatas, pero que antes nunca se hayan tocado, como si se hayan evolucionado así, empujándose mutuamente, empujándose. Entonces, esas probabilidades forman un proceso determinantal, con n puntos nada más, porque son n trayectorias. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo antiguo. Todavía ni siquiera creo que se llamaban procesos determinantales. Es de estos autores, Carlin y McGregor, 1959. O sea, ahí surgió esta estructura, pero ahí todavía no había una teoría de procesos determinantales. Esto fue surgiendo. Entonces, bueno, hay un ejemplo. Eh, Otro ejemplo es el siguiente. Ahí están las demostraciones. Esto que yo nunca lo he estudiado, pero me parece que puede ser interesante para lo que estudias tú, Víctor, que es las árboles que se expanden de manera uniforme. Entonces, en este ejemplo tenemos una gráfica finita, conectada, no dirigida y de alguna manera se construye algo que se llama de spanning tree, usando los nodos de la gráfica y considerando eh, ciertas probabilidades de conexión. O sea, de manera uniforme se seleccionan nodos de la gráfica y hay cierta, digamos, cierta dinámica. Entonces, detrás de este fenómeno, que al final puede representar, la gráfica puede representar una interacción de partículas, se tiene un proceso determinantal. Un proceso determinantal, aunque es un poquito, bueno, yo no lo he leído a detalle, pero el kernel que se construye aquí es usando esta dinámica que está detrás de cómo se seleccionan nodos de la gráfica.
Entonces, igual, esto es algo que se fue descubriendo. Aquí están los autores de este tipo de estudios. Y una vez conocí a este compañero Permantle. Eh, pero bueno, entonces, en estos ejemplos vemos cómo el kernel al final se escribe, ¿no? Con la información que tiene el modelo. Vámonos más a lo que nos atañe. Entonces, si quieres, Víctor, puedes explorar este ejemplo para ver cómo lo ves tú, el de que se llama Uniform Spanning Trees. A ver si le Ajá, encuentras alguna similitud con lo que haces, ¿vale? va pues. Sí, de hecho, estos se llaman árboles generadores. Ah, ok, Y ok. sí, digamos, en el caso de nosotros, y cuando ya, bueno, no sé si se acuerda del polinomio que desarmamos, Sí, digamos, cuando es necesario, digamos, explotar cuando el gráfico tiene ciclos, o sea, digamos, cuando no es árbol. Entonces ahí, digamos, puede que haya alguna relación. sí, sí. Entonces puede ser que detrás de algunas cosas que estás estudiando tengas estos procesos determinantales, Ajá. ¿vale? Entonces lo puedes checar. Bueno, entonces aquí tenemos ahora sí nuestro ejemplo, compañeros. Nuestro ejemplo que es, pues estas matrices, ya a ustedes definitivamente les suena familiar estas matrices, donde con una matriz aleatoria construyen esta matriz hermitiana. Y entonces los eigenvalores, todo lo que hemos hecho, vean, aquí está cómo se escribe el kernel usando los polinomios de Hermite y cómo la densidad está detrás de esta expresión. ¿Verdad? Más bien detrás de la densidad está esta expresión, este kernel. Entonces resulta que sí, efectivamente, nuestros procesos de eigenvalores que estamos estudiando son procesos determinantales y el kernel, pues al final se escribe con estos determinantes, perdón, con estos polinomios que provienen digamos, de escribir esta estructura de la densidad. ¿Ok? Entonces, ahí está nuestro primer ejemplo y viene este ejemplo. En este ejemplo tenemos el proceso cuyo kernel es lo que se llama el proceso seno, el kernel seno. Entonces, ¿cuál es aquí, cómo se estipula esto? Aquí se dice, el proceso de puntos está sobre los reales, sobre los reales. El número de puntos es infinito, numerable pero infinito. Bueno, infinito numerable. Y el kernel está dado por esta expresión, Entonces, esta expresión cumple ser un kernel para construir un proceso determinantal. Entonces, para nosotros va a ser bien, bien importante porque nosotros nos vamos a dar cuenta cómo cuando la dimensión de nuestra matriz se va a infinito, el proceso determinantal que está detrás del conjunto de eigenvalores va a converger a este proceso de puntos, donde ya el número de puntos es infinito. ¿Vale? Aquí cabe destacar que efectivamente este es un kernel reproductor del proceso del espacio de Paley-Wiener. No sé si lo llevaron a ver. El proceso de Paley-Wiener. Un cierto conjunto de funciones. Bueno, aquí de hecho está escrito, pero es un espacio de Hilbert y se determina con este kernel reproductor. Entonces, para nosotros o para la comunidad, para los matemáticos, este ya es un objeto universal, ¿sí? Así como la campana de Gauss terminó siendo un objeto universal porque surge de diferentes maneras, este objeto, compañeros, es un objeto que ya se considera universal y que surge de diferentes maneras. Nosotros vamos a encontrar cómo llegamos a él a través de nuestras eigenvalores. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos este ejemplo, también muy bonito, que habla de el ensamble circular. ¿Qué ocurre en este ejemplo? En este ejemplo, nosotros consideramos el espacio de matrices unitarias
¿Ok? Y resulta que en este espacio de matrices unitarias uno puede dotarlo o darle una medida de probabilidad ahí en este espacio así abstracto. Y de hecho se hace de tal manera que termina siendo esta medida invariante bajo multiplicación de una matriz. O sea, tienen el espacio con una medida, si multiplican todo el espacio por una matriz invariante, esta medida que se llama la medida de Haar no cambia. No cambia. Entonces, esto es algo que yo creo que aquí, no sé, en el curso de teoría de la medida no se alcanza a ver, podría entrar ahí, pero por el tiempo no alcanza. En el curso de probabilidad, a lo mejor, en el curso de probabilidad se podría ver, pero pues falta tiempo. Pero ya para alguien que estudia o trabaja con grupos topológicos compactos, pues este es un ejemplo importante, el conjunto de matrices unitarias, y entonces uno, es muy conocido que la medida de Haar se puede determinar, se puede construir en este grupo particular. Entonces, en el momento en el que le dan una medida de probabilidad a este grupo, están pensando que hay una variable aleatoria valuada en este espacio. Valuada en este espacio. Y entonces, pues como donde está evaluado es un conjunto de matrices, pues uno estudia el conjunto de eigenvalores de estas matrices, de este objeto aleatorio. Entonces, el conjunto de eigenvalores forma un proceso determinantal con cierto kernel. Aquí está el kernel explícitamente, aquí como son matrices unitarias, los eigenvalores tienen que ser de esta forma, tienen que ser la exponencial de un número estrictamente complejo. Y resulta que la densidad de probabilidad de este conjunto de eigenvalores es este producto. Vean cómo aquí aparece una constante multiplicando a esta multiplicación de diferencias al cuadrado. ¿Ok? Entonces definitivamente eso se parece bastante a la densidad que hemos trabajado, solo que lo único que aparece en esta densidad es esta multiplicación. Ya no aparece esa exponencial, pero bueno, aparece este determinante. Al final es un determinante de Fredholm. ¿Ok? Perdón, es un determinante de, ¿cómo les dije? De Van der Monde. Bueno, entonces este es un ejemplo que definitivamente se estudia en la teoría de matrices aleatorias y también da un proceso determinantal. Y entonces hay muchos, o sea, aquí, si se dan cuenta en estas notas, tratan de dar varios ejemplos, y un ejemplo que a mí me parece bastante interesante, bueno, me voy a saltar estos, también son matrices aleatorias, pero les voy a platicar de un ejemplo que me parece muy interesante y que definitivamente ya tiene que ver con las funciones analíticas. Entonces, en este ejemplo, tenemos lo siguiente. Fíjense cómo aquí, esta función f de z se define como esta suma de monomios, ¿verdad? Esto es una función, una serie, pero los coeficientes de la serie son variables aleatorias normales, pero en el plano complejo. Entonces pueden pensar que estos AN son un número complejo y la parte imaginaria y la parte real son variables aleatorias normales en los reales, pero para que sean estándar en el plano complejo, creo que las normales en los reales tienen que tener varianza, media cero, pero varianza 1 entre raíz de 2, algo así. Ya no es 1. Pero el chiste es que estas variables, estos coeficientes son aleatorios. Y entonces uno se puede preguntar por los ceros. Los ceros de esta función, esta es una pregunta que ya se venía estudiando desde tiempos de Polya o Littlewood. Se preguntaba por los ceros de estas funciones. Y entonces, como estos coeficientes son aleatorios, definitivamente los ceros
de esta función son puntos aleatorios. Y son puntos aleatorios en el plano complejo. En el plano complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta, o sea, lo que se termina sabiendo de los ceros de esta función aleatoria es que, primero que nada, el conjunto de ceros para casi siempre va a ser infinito, pero numerable. Infinito, pero numerable. Casi siempre ese conjunto de ceros solamente está contenido en el círculo, en la circunferencia, perdón, en el círculo, dentro del círculo. Entonces este es el plano complejo y todos los ceros es una cantidad infinita, pero numerable, y está siempre, bueno, casi siempre contenido ahí dentro. Y tercero, este es un teorema de Yuval Pérez y Varim Vidal, no en este año, es mucho más reciente, ese no es el número de referencia, pero el teorema es que ese número de ceros representa un proceso, esos ceros representan un proceso determinantal, y el kernel de este proceso está dado por el núcleo de Bergman. El núcleo de Bergman, que es un núcleo reproductor, ¿verdad? Entonces aquí es muy interesante ver cómo este núcleo de Bergman, que ya se venía estudiando para estos espacios de funciones, pues resulta ser el objeto más natural posible que surge de esta serie aleatoria. ¿Okay? Entonces, para demostrar este resultado se necesita bastante variable compleja y resultados pues novedosos de álgebra lineal. De álgebra lineal, en particular, bueno, justamente la demostración de este teorema es un capítulo, es el capítulo que sigue, que habla de funciones analíticas. ¿Vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que los procesos determinantales se tienen de diferentes sabores, yo diría, diferentes sabores, y en particular nosotros con eso estamos lidiando. O sea, realmente para estudiar los eigenvalores de las matrices aleatorias, esta es la herramienta o la teoría adecuada para estudiar estos conjuntos de eigenvalores. Miren, me voy a regresar al índice para comentar algo. Todos estos ejemplos de procesos determinantales tienen que ver con un fenómeno así como muy filosófico que significa que las partículas que se están estudiando, estos puntos que están en el espacio, tienen una propiedad de que se están como empujando, como que se están repeliendo, creo que se dice. O sea, los eigenvalores como que se empujan. Los ceros de las funciones también. Lo que les decías de las caminatas aleatorias, caminatas que estudiamos, pero que no se toquen, que se empujen. Entonces, detrás de estos procesos determinantales está ese concepto de que las partículas se empujan. Y creo que no hay tanta teoría, pero sí hay algunos resultados de algo que se llaman procesos permanentales. Aquí, de hecho, lo ponen en una subsección, donde en lugar de tomar el determinante, usando un kernel, pero en lugar de tomar el determinante, toman algo que le llaman el permanental. Creo que alguien lo comentó, creo tú, ¿no, Luis? El permanental. En la plática de geometría. Sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, o sea, el permanental ahí es como el determinante, pero en lugar del signo es siempre positivo. Sí, y entonces resulta que detrás de estos procesos permanentales, en lugar de que está el concepto de que las partículas se empujan, al revés, como que se atraen. De hecho, aquí hay unos dibujitos bien bonitos, según yo. Sí, miren, aquí hay unos dibujitos donde se puede apreciar las diferencias. El primero es un proceso de Poisson, donde hay independencia, donde ni se empujan ni se atraen. Hay independencia. El del medio es un proceso determinantal donde se empujan.
donde se empujan. De hecho, aquí lo construyen con este kernel. Y el tercero es un proceso permanental. Permanental ahí también usando el mismo kernel, pero en lugar de tomar el determinante, tomas el permanente, y fíjense aquí cómo se forman tipo clusters, ¿no? Entonces, esto lo pueden para comparar los tipos de fenómenos que se están estudiando. En particular, en este libro está concentrado en los determinantes, que se observan mucho. ¿Ok? Entonces, bueno, este libro yo se los voy a mandar, lo pueden ojear, lo pueden explorar por si les llama la atención, pero yo les voy a decir en qué nos vamos a concentrar nosotros. Bueno, entonces, este es el ejemplo que les decía. Aquí también en esta presentación puse estos ejemplos. El de los ceros con el kernel de Bergman, el ensamble este de Ginibre, que no lo platiqué en las notas, pero el ensamble de Ginibre es cuando tienen su matriz aleatoria y todas son independientes. Entonces los eigenvalores son cosas en el plano complejo y forman un proceso determinantal, pero aquí la mu es esta medida y el kernel es este polinomio o esta serie truncada, como quieran verlo. Pero bueno, ahorita, o sea, aquí solo pongo como ejemplo, no lo voy a dejar que, no es necesario que lo trabajemos ahorita. Y este es el proceso que nos interesa, el proceso de seno. Entonces, vamos a llegar a este proceso y es lo que vamos a exponer la próxima semana. Aquí viene. Entonces, primero que nada, tenemos que darnos cuenta cómo efectivamente nuestros conjuntos de eigenvalores de nuestro modelo gaussiano unitario forma un proceso determinantal y las funciones de correlación están dadas por estos determinantes, donde Kn es ¿quién? El kernel que nosotros encontramos que tú escribiste, ¿no? Como la combinación lineal de estos polinomios de Herbert. Entonces, esto es lo que queremos. Hay que terminar de entender esto, pero al mismo tiempo, el que explique eso, ¿qué tal tú, Alejandro? Que expliques cómo este kernel, después de hacer una serie de cálculos, se puede ocupar la fórmula de Christopher Darboux, que surge de los polinomios ortogonales, que está en el apéndice, y al final esta combinación lineal de polinomios ortogonales donde aparece X y Y, se escribe como esta diferencia. Fíjense cómo el kernel, pensando que hay n más 1 partículas, o n más 1 eigenvalores, se puede escribir, originalmente es una suma de 0 hasta n, ¿sí o no? Pero resulta que gracias a la identidad de Christopher Darboux, aparece solamente el término n y el n más 1. Solo aparecen dos términos. Los últimos dos de aquí, bueno, no los últimos dos, más bien el último de aquí y el que sigue en esta suma. ¿Va? Entonces, tenemos esa primera igualdad del kernel. ¿Ok? Ahora, resulta que los polinomios de Hermite se puede, conforme el n va avanzando, hay ciertas identidades asintóticas. Entonces, en este caso, uno puede aproximar, por ejemplo, hn más 1, usando este coseno, la función gamma, con estas constantes, con estos argumentos. Y igual aquí hn, pues es la misma aproximación, pero en lugar de n más 1, n. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué pasa cuando estos resultados asintóticos o estas fórmulas asintóticas se sustituyen aquí? Pues uno termina dando un análisis asintótico del kernel, ¿ok?
Y entonces, fíjense cómo ya estamos pensando que la dimensión se va a infinito, el número de partículas de eigenvalores se va a infinito, entonces resulta que, que uno tiene que tomar ciertos rescalamientos. Fíjense cómo aquí es, los argumentos se dividen entre raíz de n. ¿Se acuerdan de cuando estudiamos las distribuciones? Al final del día, los eigenvalores se tenían que rescalar con raíz de n. Teníamos que dividir todo entre raíz de n. Entonces, es el mismo rescalamiento, solo que aquí estamos estudiando como localmente, ¿no? Así un conjunto finito de eigenvalores. Entonces, después de hacer estos rescalamientos, resulta que el kernel va a converger, ahí a uno no hace el análisis cuidadoso, que yo me acuerdo que con todas estas constantes yo me perdí n mil veces, pero al final salió. Pero con sustituyendo esas asíntotas, uno llega de manera bien elegante a este kernel, al kernel seno. ¿Okay? Esta identidad seguramente la ven conocida, coseno de un ángulo por el seno de otro menos el seno por el coseno. Esto da este kernel, este seno. ¿Sale? Bueno, aquí hay que tener cuidado porque surge el raíz de n. Aquí no está explicado definitivamente, pero en las notas que les voy a enviar, pues ya viene explicado porque no estudiamos así el kernel solito, ahí abandonado. Más bien lo que estudiamos es esto, les voy a decir. Bueno, híjole, creo que no lo puse aquí. Pero lo que hacemos es esto, les voy a decir. Nosotros realmente lo que estudiamos es lo siguiente. Si nosotros tenemos si nosotros tenemos una función h de k argumentos, lo que queremos es estudiar la integral de h con esos k argumentos, ¿ok? Y multiplicando aquí por la función de correlación de nuestro proceso de puntos con k argumentos, e integramos con respecto a estos k argumentos. ¿Sí? Aquí en un conjunto A contenido en RK. ¿Sí? Cuando nuestra dimensión va creciendo, aquí tenemos una sucesión de funciones de correlación. Estas funciones de correlación están determinadas por el kernel que tiene sus asíntotas. ¿Okay? Entonces, al final, lo que terminamos viendo es que esto va a converger pues básicamente a la misma expresión, pero con una función de intensidad o una función de correlación dada por la función seno. La función seno que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, ahí es donde esta n que está multiplicado aquí, ahí se ve como no causa problema. Aquí solo es una idea intuitiva, pero realmente uno estudia esto va a estar en las notas. ¿Sale? ¿Qué les parece? Entonces, ahorita vamos a analizar hasta ahí, o sea, vamos a ver cómo es que se llega a este proceso determinantal y ya después lo vamos a usar para calcular probabilidades que Miguel Alonso empezó calculando. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con esas probabilidades ya teniendo este límite como está modelando el conjunto de eigenvalores, pero viéndolo como un proceso de puntos, ahí botados en el espacio. ¿Okay? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, pues sí, que alguien nos platique primero esto, ¿no? ¿Cómo es que detrás de nuestro conjunto de eigenvalores tenemos un proceso determinantal? ¿A quién le gustaría platicar eso?
Ajá, esta. ¿Sí? Así como el inicio. Sí, creo que vi algo parecido a esto cuando estabas haciendo lo del cálculo de probabilidades. Ah, ok. Bueno, sí. Sí. Ok, entonces, o sea, Miguel Alonso nos va a decir, a ver, ¿por qué efectivamente al final del día tenemos un proceso determinantal con este kernel particular, pero es un proceso de puntos finito, ¿no? Al principio, que surge del vector de eigenvalores. Solo, pues, analiza cómo explicarlo, cómo ya ponerte en esos zapatos de un proceso determinantal, ¿vale? Después, ¿qué te parece, Alejandro, si nos explicas esto de la fórmula de Christopher Darboux, ¿no? Y ¿Y esa fue? bueno, ¿por qué no? Fíjate, no, ¿por qué no nos platicas de dónde surgen estas asíntotas? Ah, ok. ¿Sí? Y Juanita, que nos explique, ¿qué te parece, Juanita? ¿Cómo se usa eso para llegar a este proceso Zen? Sí, sí. ¿Cómo ven? ¿Sí? Y ya lo primero que dijo del Christopher Darboux también. Bueno, sí tienes razón. No, mejor tú nada más explícanos de la identidad de Christopher Darboux. Si puedes darnos una demostración, estaría chévere. Y yo lo otro. ¿Y tú qué prefieres exponer esto? ¿De dónde salen estas asíntotas? Bueno, mira, aquí hay dos que me gustaría que nos platicaran. Les voy a decir cuáles. Aquí en el apéndice, que también se las voy a enviar, hay dos. Bueno, esto ya se los había enviado, de hecho, pero les voy a mandar uno actualizado con lo de los procesos determinantales. Pero Esas aquí, son sus notas, ¿no? sí, esas son mis notas. Ah, igual ahí nos va a especificar, ¿no? Más o menos. Sí, yo ahorita en el correo les especifico. Pero ¿por qué no, Juanita, nos explicas cómo surgen estas propiedades asintóticas? Donde, fíjate bien, Juanita, esto está padre, ¿eh? Pero a ver si no lo encuentras, pues. Una es con el coseno, pero la otra, que también me interesa bastante, es con la función de Eiry. ¿La has escuchado? Las integrales indefinidas. Pues creo que sí. A ver, Sí. poner una E. Mm. O sea, la función de Eiry es una solución de ecuación. ¿Y si te verdad? Pues debería. Sí, no, es que no sé. No parece. No, Charlie. Bueno, según yo sí, es que luego tarda como en decir, sí, ya estoy cargando. Bueno, el botón no tiene esa función. Hola, Víctor, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí sigo. Ah, ok. Bueno, entonces, ya para concluir, ya para concluir, eh, entonces Juanita nos va a explicar esas asíntotas que vamos a usar. Y entonces, ¿qué tal, Luis? Si ya nos explicas tú cómo surge el kernel seno usando estas asíntotas. ¿Sale? Básicamente es este análisis cuidadoso de qué pasa con las constantes, qué pasa al hacer esta multiplicación de los polinomios de Hermite, pero asintóticamente. ¿Sale? Entonces, ese va a ser nuestra primer tarea, llegar a este proceso seno. Eh, Como ven, uno podría tener un curso nada más de procesos determinantales. No es nuestro objetivo, pero ahorita, pues ya ustedes se dan cuenta que detrás de lo que estamos trabajando están estas ideas. ¿Ok? Y bueno, entonces, la próxima semana, les digo, estudiamos estas cuentas y ya después vemos cómo se usa para calcular ciertas probabilidades. ¿Ok? Básicamente es eso. Y ese es el temario, que si se dan cuenta, en el temario es lo que estamos siguiendo. Entonces, les voy a mandar un correo con 4 archivos. La presentación, las notas con los cálculos, las notas con el apéndice
donde viene, ya vienen los polinomios ortogonales, pero también vienen los procesos determinantales, como un resumen. Las notas, este librito, pues, Ah, sí. para que lo tengan, esas 4. De todas maneras, la presentación yo la voy a subir a la página de la curso, aunque hasta que regrese Estela, que está de vacaciones. De vacaciones, Estela. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? Yo en el correo voy a especificar, pero pues ahora sí que como ven, ahí te dan mucha tarea porque una cosa es primero entender dónde estamos trabajando, ¿no? Todos estos procesos determinantales, un poquito familiarizarnos y ya después estos cálculos específicos. Pero yo creo que tenemos ya, digamos, muchas herramientas, cada uno de ustedes tiene muchas herramientas para comprender bien todo esto. Pues a ver si, Víctor, puedes ver ese ejemplo que está relacionado con lo tuyo y si ves algo que se conecta, a ver si nos platicas, ¿no? Estaría bueno. Sí, voy a ir mirando, digamos que se puede, digamos, se parece a lo mío y también que se puede ir rescatando. Bueno, perfecto, compañeros. Pues entonces, así quedamos. Nos vemos el próximo martes. Sí. El próximo martes y ahí